Le damos gracias a Dios por este día que nos ha concedido, amén, estar aquí, disfrutando no solamente del compañerismo que tenemos como hermanos y hermanas en Cristo, pero también en esta temporada del Adviento, en que celebramos la venida, la llegada de nuestro Señor. Y hoy continuaremos en esta serie, en estos pensamientos. La semana pasada hablamos de la esperanza y qué es lo que nosotros tenemos en nuestro Dios que está aquí en nuestros medios y nos da una esperanza que es diferente a la que el mundo tiene. Mejor dicho, se puede decir que nosotros tenemos esperanza que el mundo no tiene. Y podemos tener esta confianza en lo que Dios está haciendo, ha estado haciendo durante la totalidad de la historia de la humanidad. Amén. Lo que Dios ha prometido lo ha cumplido. Y eso realmente me da una confianza en mi fe, en cómo yo vivo y en cómo yo interactúo, no solamente con aquellos que encuentro en el camino, pero también con mi Dios y la fe que yo tengo en Él y en lo que ha hecho para mi vida. Que todavía esperamos, yo sé que todavía esperamos algo que se complete, que sea completamente hecho en el mundo, pero eso realmente no impide que nosotros podamos tener una confianza continua y que se aumenta en cada día. La maravilla de este tiempo del año, de esta temporada en el año, es cómo podemos centrarnos en lo que Dios quiere para nosotros. Podemos enfocarnos en la fidelidad de nuestro Dios, en traernos a un punto en que podemos entender sus propósitos para nosotros. A mí me encanta el tiempo de la Navidad por muchas razones, pero la principal para mí es que vemos el cumplimiento de tantas de las promesas de Dios en nuestro Señor. Todas las distracciones que se encuentran en el mundo y que se han añadido al tiempo de la Navidad son cosas que pueden confundir o poner en neblinas, ¿verdad? Neblina, okay, no importa. Poner en un poco de oscuridad, mejor dicho. La realidad de la temporada. Yo he pasado muchas veces por diferentes, cuando la temporada empieza y se ve los señales que dice que Jesús es la razón por la Navidad. Jesus is the reason for the season. Es la razón por esta temporada. Yo creo que es verdad, pero eso se hace difícil de ver con tantas otras cosas que están pasando. Tantas otras cosas que ponen como en enfoque de lo que Dios quiere para nosotros. Hoy estaremos viendo cómo es que Dios continúa en sus promesas de darnos una cosa más que podemos tener confianza que Él tiene para nosotros. Y eso será la paz. Y ese será el enfoque de nuestro día. Y en el libro de Isaías encontramos una declaración profética de quién Dios iba a enviar para cumplir su plan redentor para su pueblo y para todos aquellos que creerían en el Mesías. Así que me gustaría hablar un poco de estas profecías, porque las profecías de Isaías nos dan las mejores descripciones del ministerio del Mesías. Y a través de sus palabras aprendemos cómo Dios estaba preparando a su pueblo para recibir su libertador prometido. Y muchas veces cuando leemos los libros del Antiguo Testamento, lo que se nos hace difícil hacerlo es que muchas veces no entendemos el contexto en que ocurren las cosas. Pero el contexto es realmente más sencillo de lo que creemos. La realidad es que todas las cosas que se encuentran en el Antiguo Testamento fueron cumplidas en la persona y en el ministerio de nuestro Señor. Así que muchas veces que si uno se pierde en qué es lo que Dios está tratando de hacer, simplemente yo me hago esta pregunta: ¿cómo esto me señala quién es Jesús? ¿Cómo esto me puede ayudar a entender el ministerio, los propósitos, las promesas que Jesús cumple en su vida? Y cuando empiezo con esa pregunta, se me hace un poco más sencillo ver qué es lo que Dios está tratando de hacer, lo que estaba tratando de hacer y lo que cumplió en todo lo que vemos en los evangelios de nuestro Señor. Así que vamos a leer aquí en Isaías capítulo 9, solamente 2 versículos, porque en realidad no se pueden leer todas las profecías que se encuentran aquí. Pero vamos a ver algo sencillo de lo que es que Isaías dice acerca del Mesías
el rey que vendrá. Miren lo que dice en el verso número 6 de Isaías capítulo 9. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia, desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Que Dios bendiga la palabra y la lectura de su palabra en este día. Vamos a tomar un momento de orar. Señor, te damos gracias por este momento que nos has concedido estar aquí. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a ver y entender cómo es que las promesas y las profecías que diste por este profeta se cumplieron en nuestro Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Lo que vemos aquí es una vista desde la perspectiva del profeta al Mesías que venía. Vemos qué es lo que él esperaba para el pueblo de Israel y qué fueron los propósitos de Dios en enviar a este hombre que iba a ser rey y se iba a sentar en el trono de David. Lo que vemos aquí son diferentes características del personaje de este rey y cómo es que este hombre que vendrá y que nosotros sabemos que vino, va a traer a cumplir la totalidad de todo lo que Dios quería cumplir en el mundo. Así que me gustaría hablar con ustedes por unos momentos de 4 realidades que vemos en este rey. 4 realidades que vemos y que inspiran en nosotros o deben inspirar la paz de Dios. Una paz que no es solamente para nosotros, pero también es una paz que debe estar presente en el mundo entero. Ahora, yo sé que en el mundo que vivimos ahora, con las cosas que están pasando, se ve difícil cómo es que la paz de Dios se está manifestando aquí. Pero la realidad es que está presente, aunque muchas veces o de vez en cuando no se ve en lo que vemos. Pero yo sé que si empezamos a ver estas realidades, podemos cambiar un poco el enfoque en cómo nosotros interactuamos y vemos lo que está pasando a nuestro alrededor. Amén. Déjame dar la primera realidad. La primera realidad es que el niño y el hijo serán revelados. El hijo y el niño y el hijo serán revelados. Mira lo que dice al principio del verso 6. Porque un niño nos ha nacido y un hijo nos ha sido dado. Ahora, las profecías, la mayoría de las veces se encuentran en forma poética. Y uno puede dejar de decirlo, puede decir que esto solamente el profeta tratando de decir algo en una manera más como poema, porque es una profecía. Pero la realidad es que él estaba revelando algo acerca del rey que venía en el futuro. La promesa del futuro rey era la culminación de la actividad profética de Dios. Y lo que él nos está diciendo aquí es algo más allá de lo que el profeta en ese momento entendía. Puede ser que solamente el profeta Isaías solamente entendía que sí, iba a pasar un nacimiento de un niño que iba a cumplir todas las promesas de Dios. Eso puede ser lo único que él entendía. Pero nosotros sabemos ahora, en este lado de la llegada de nuestro Señor, en este lado de casi 2000 años de historia cristiana, que lo que Dios estaba diciendo aquí fue algo más que solamente el nacimiento de un niño. Él estaba diciendo algo acerca de ese niño que iba a venir. La estructura poética resalta atributos del rey que tienen igual importancia. Que este niño iba a tener atributos humanos y divinos. Iba a ser no solamente un hombre que nació por medio
de procesos naturales, pero también iba a tener unos atributos que solamente se pueden describir como atributos divinos. En realidad aquí se encuentra la doctrina de la encarnación. Aquí empezamos a ver las semillas de esa realidad. Que el rey que venía iba a ser no solamente un hombre, pero iba a ser Dios también. Esto es la primera realidad del rey prometido. Esto era la primera realidad de cómo es que Dios iba a llegar a traer la paz que Él quiere dar al mundo. Dios sabía que un hombre en su poder no podía cumplir lo que Él necesitaba para el mundo. Y desde la eternidad, Dios había decidido traer o entrar por medio de un hombre en este mundo. Esta doctrina puede ser difícil de entender. ¿Cómo es que Dios se hace hombre? ¿Cómo es que Dios se pone carne? Y yo le voy a decir, yo no sé. Yo no sé cómo es que Dios logró hacer esto. Lo que yo sé es que Él lo hizo. Él lo declaró. Y por medio de lo que Él hizo, ahora yo tengo la capacidad y la oportunidad de recibir la paz total que Él quiere para mí. No solamente porque yo he creído en Jesús, pero porque en creer en Jesús yo recibo todo lo que Dios ha prometido acerca de quién Él es. La revelación del Rey prometido fue el primer paso hacia un mundo lleno de la paz de Dios. Porque a donde el Rey está, estará su reino. Y el reino de este Rey será un reino lleno solamente de esperanza, como hablamos la semana pasada, pero también de la paz, que es una cualidad de quien Él es. A donde quiera que está este Rey, Él va a estar en una posición, en una postura de paz. Y donde quiera que Él esté, todos aquellos que entren en su órbita serán también capaces de recibir y experimentar esta paz. La revelación del Rey confirma la promesa de Dios. El profeta dice, van a ser un niño, pero Dios va a dar a un hijo. La distinción es que en el nacimiento íbamos a estar buscando un niño varón, pero ese niño varón no solamente iba a ser un hombre, pero sería también el Hijo de Dios. Así que la revelación de este Rey confirma que Dios estaba cumpliendo lo que Él había prometido. Cuando nació Jesús, vemos esta realidad manifestándose en el mundo. Pero no solamente eso es solamente la primera realidad que encontramos aquí. La segunda realidad es que la ascensión del Rey a su trono confirma la provisión de Dios a traer todo lo que Él ha prometido. Mira lo que encontramos aquí. Y la soberanía reposará sobre sus hombros. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno y príncipe de paz. La segunda realidad que encontramos aquí es que el Rey y el único Dios verdadero será entronizado en el trono de David. El Rey y el único Dios verdadero. Cuando el Rey sea entronizado, seremos los beneficiarios de todo lo que Él es y lo que puede hacer. Cuando el Rey empieza su reino, todo puede cambiar. Porque el enfoque de su gobierno, el enfoque de su ministerio como el Rey, puede cambiar la dirección de lo que Él quiere para su reino. Y el profeta nos está diciendo que cuando este Rey llegue y cuando este Rey se pone sobre el trono de David, las cosas que Él va a traer realmente va a cambiar cómo es que nosotros vivimos y recibimos la totalidad de quien Él es.
Durante el tiempo de prepararme encontré algo interesante sobre los nombres que encontramos aquí. Durante la temporada del Antiguo Testamento y durante el tiempo que Isaías estaba profetizando en Judea, había una costumbre acerca de los reyes de Egipto. Y esa costumbre es que cuando cada rey se subía a su trono, durante ese tiempo él recibía 5 nombres. 5 nombres que declaraban quién él era y cómo él iba a funcionar en el mundo. Y yo encuentro muy interesante que el profeta, sabiendo de esa costumbre, decide revelar por el Espíritu Santo quién es este rey. Usando una costumbre que todos sabían, para que ellos no perdieran la realidad de que cuando este rey llegue y cuando este rey se suba a su trono, quién él era va a ser algo más maravilloso de todo lo que ellos habían visto en el mundo hasta ese tiempo o hasta el futuro. Los títulos que encontramos aquí nos ayudan a ver quién es este rey en cual esperamos y quien nosotros ahora en este tiempo hemos recibido. El rey se llamará admirable consejero. Admirable y consejero. Dios poderoso. Padre eterno. Príncipe de paz. Escuchen esos títulos. Escuchen cómo eso describen diferentes características de un rey que realmente es diferente a todos los políticos y a todos los gobernantes que hemos visto en este mundo. Las cosas que el profeta dice acerca de este rey son cosas que revelan algo de cómo él va a funcionar con su gente. Estos títulos eran diferentes, eran inusuales, porque estos títulos también podrían ser descriptores de un Dios. El profeta no solamente estaba diciendo que la gente iban a tratar a este rey como si fuera Dios. No. El profeta nos está diciendo que este rey sería Dios. Que en su totalidad no era solamente un hombre que estaba asumiendo un trono. Era un Dios que estaba entrando en el mundo y iba a cambiar la trayectoria de las vidas de aquellos que fueran sujetos a su reino. Esto es lo que está pasando aquí. Estos nombres de trono son nombres que no solamente describen quién él era en el sentido de cómo iba a funcionar, pero estaban describiendo las cualidades divinas que él tenía. Este rey realmente iba a cambiar todo lo que la gente sabía de quién él era. Y nosotros vemos la dificultad en esta profecía cuando Jesús entra en el mundo. Porque muchos de los que estaban esperando el Mesías estaban esperando a alguien que iba a entrar con ejércitos, iba a entrar con tratar de sacar a los romanos de Israel. Lo que esperaban era una revolución física, en lo físico, en el mundo. Pero Jesús nos dice que lo que él traía era un reino de otro lugar. Y él le dice a todos aquellos que le hacían preguntas, si mi sujeto, si mi reino era de este mundo, todos aquellos que son míos estuvieran peleando con ustedes. Pero los que son míos, los sujetos de mi reino, no son de este mundo. Yo no son de aquí. Pero el poder que yo tengo, la autoridad que yo tengo, no solamente cubre de donde yo vengo, pero sino a donde yo estoy. Que cuando él entró en el mundo, él empezó a clamar que este terreno, esta tierra, le pertenecía a él. Era de él también. Así que la primera realidad nos dice quién es el rey. Nos ayuda a confiar en cómo él va a gobernar en el mundo. Pero también nos ayuda a ver la fidelidad de Dios. Nos trae al recuerdo cómo es que Dios va a cumplir lo que él ha prometido.
Dios siempre opera bajo los principios que Él da. Y cuando Él estableció el reinado de Israel, Él dijo, desde hoy para siempre voy a tener un rey que va a ser líder de mi gente. Y por eso tuvo que enviar a Jesús. Para que su pueblo tuviera un líder que ellos pudieran seguir. Así que no solamente fue un niño y un hijo que fueron revelados, y no solamente un rey y un Dios que fueron entronados, pero también vemos una tercera realidad. La tercera realidad es que el presente y el futuro serán armonizados. El presente y el futuro serán armonizados. Miren lo que dice en el 7. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin. Sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho a la justicia, desde entonces y para siempre. La tercera realidad es cuando el rey llegó, el presente y el futuro fueron armonizados. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir que lo que Dios estaba haciendo por medio de Jesús en el tiempo en que Él vivió se iba a extender hasta el fin del tiempo, hasta la eternidad. 2 veces en el verso 7 el profeta habla del tiempo. Habla del tiempo en el contexto del reinado del rey. Y ese contexto es que lo que Dios ha planificado nunca expirará. Lo que Dios ha empezado nunca se va a caer al suelo. Lo que Dios estaba haciendo por medio de sus promesas y sus profecías se iba a cumplir porque Dios iba a asegurarse que se cumplieran. Una vez entronado, el rey nunca renunciará a su poder. Nunca dejará sus responsabilidades porque no necesita hacerlo. Porque la realidad es que el rey que iba a venir nunca iba a morir en su reino, en su reinado. Y esto es lo que trae la paz. Esa confianza que el gobierno del rey, que ahora está en el trono de David, que ahora está funcionando como el representante de Dios, porque Él es Dios, ahora puede cumplir todo lo que Dios ha prometido. Este año pasado, para todos ustedes que ponen la atención en esas cosas, la reina Elizabeth falleció. Y en el momento que ella muere, en ese mismo instante su hijo se hizo rey. Y el cambio de los reinados ocurrió en un instante. Los enfoques se cambió, el nombre cambió, todos los símbolos del reino cambiaron. Pero para nuestro reino, para nuestro rey, nada cambia. Porque Él vive por siempre. Y eso es como Él puede traernos la confianza que nosotros necesitamos. Inspira nosotros que la paz que Él tiene y que comparte con nosotros nunca, nunca, nunca fallará. Así es como es que el presente y el futuro serán armonizados. Porque para Él el tiempo no existe. Para Él el tiempo no afecta lo que Él está haciendo. Nosotros sabemos que la voluntad de Dios nunca cambia. Que hoy y ayer y para siempre Dios será. Que Dios continúa siendo quien Él es. Que en la presencia de Dios
el pasado, el presente, el futuro, realmente no tiene significado. Que Él ve todo igual. Ahora, nosotros realmente no entendemos cómo es que eso ocurre. Porque nosotros vivimos momento por momento, día tras día, año tras año. Nosotros experimentamos la pasada del tiempo, pero Dios no. Así que Dios nunca tiene una angustia, nunca está ansioso de lo que viene, porque Dios no está afectado por el tiempo en la misma manera que nosotros estamos experimentando el tiempo. Y por eso es que Él puede armonizar el presente y el futuro. Porque cuando Él dice algo en el pasado para nosotros, que es pasado, cuando Él dice algo, Él ya sabe lo que va a ocurrir. Él ya sabe lo que viene. Él ya sabe lo que Él está haciendo para que logre esta realidad. Así que cuando Él le habló al profeta que viene un rey, que serán estas cosas, que Él será Dios como yo, Él ya sabía que Jesús venía. Él ya sabía que Jesús iba a cumplir todas sus promesas. Él ya sabía lo que estaba pasando en este momento, porque para Él la panorama de lo que estaba pasando era igual. Ahora, yo sé que esto en realidad no tiene sentido. Yo lo puedo decir. Yo se lo puedo tratar de explicar, pero la realidad de cómo es que Dios funciona así no es algo que nosotros podemos entender porque nosotros no vivimos en la misma manera que Dios vive. Nosotros no existimos como Él, porque nosotros no somos Dios. Solamente podemos tratar de explicar lo mejor que podemos qué está sucediendo. Pero eso nos trae confianza. Eso nos trae confianza porque Dios, si Él dice algo, Él lo va a cumplir. Cuando Él dice que va a traer paz, Él lo va a traer. Cuando Él dice que nosotros podemos experimentar esta paz que Él tiene y que Él trae, Él puede llegar a logro esta realidad. A mí realmente me da ánimo que la voluntad de Dios no cambia. Lo que Él quiere hacer, lo va a hacer. Y lo que Él ha dicho ya está como si fuera ocurrido. Nosotros podemos decir y decimos que Dios no está obstaculizado por el tiempo, que nada puede interrumpir sus propósitos. Y lo podemos decir. Pero ¿cómo es que nosotros podemos entender lo que está pasando? ¿Cómo es que nosotros podemos asegurarnos que esto es una realidad de cómo es que Dios funciona? Y lo vemos cuando Él cumple sus promesas y cumple sus profecías. Nosotros no tenemos que vivir como Dios, no tenemos que tratar de replicar lo que Él hace o hizo. Solamente tenemos que confiar que Él nunca miente cuando Él habla. Y cada vez que una profecía se cumple, cada vez que una promesa se cumple, cada vez que vemos Dios funcionando en el mundo y sabemos que fue Dios el único que pudo haber hecho lo que pasó, cuando sabemos eso, una oración que se contesta, un milagro que se ve, algo que solamente Dios pudo darnos por medio de una palabra de sabiduría o una revelación personal, que entendemos algo nuevo, sabemos que Dios está cumpliendo sus promesas. Sabemos que Dios está logrando todo lo que ha prometido. Y por eso es que podemos tener confianza que la paz de Dios, aunque de vez en cuando no se ve, de vez en cuando no se siente, de vez en cuando encontramos difícil entender cómo es que la paz de Dios está ahí, sabemos que Él nunca falla en cumplir lo que Él promete. Así, la primera realidad es que un niño y un hijo fueron revelados. La segunda es que un rey y un Dios fueron entronados. La tercera es que el presente y el futuro fueron armonizados. Pero la cuarta realidad, para mí, es la mejor. Que el celo y la autoridad de Dios serán desplegados. El celo y la autoridad de Dios serán vistos en el mundo. Nosotros podemos decir, y decimos de vez en cuando aquí en las iglesias, que Dios no falla, que Él nunca fallará, que Dios no puede fallar, que Dios nunca va a hacer o decir algo que Él no puede cumplir. Pero eso no se trata de ego para Dios. Tenemos que tener mucho cuidado a que cuando hablamos de que Dios está cumpliendo algo, que estamos diciendo algo
de la psicología de Dios. No, no, Dios nunca falla, Dios nunca fallará, porque se trata de la consistencia del carácter de Dios. Que si Dios fuese capaz de decir algo y no cumplirlo, Él deja de ser Dios. Así que cada promesa y cada profecía y cada cosa que Dios revela que no cumple, sería evidencia de quién Él no es. Pero la realidad de nuestra fe, la realidad de quién nosotros tenemos como Señor, es que la razón que nosotros podemos confiar en Él es porque Él nunca ha fallado. Él nunca ha fallado. Al final del verso 7 encontramos esto. El profeta dice que el celo del Señor de los ejércitos hará estos. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. ¿Por qué? Yo siempre cuando encuentro palabras así, hago la pregunta, ¿por qué fue que dijo el celo del Señor? ¿Por qué no el poder del Señor? ¿Por qué no la sabiduría del Señor? ¿Por qué el celo del Señor? ¿Por qué el celo del Señor? Y yo creo que tenemos que entender que cuando la Biblia habla del celo del Señor, está hablando de la realidad entre Dios mismo, que Él quiere probar, no para nosotros, como si nosotros estuviésemos probando a Dios, pero Él quiere dar evidencia de quién Él es, porque Él es quien Él dice. El obispo siempre nos ha dicho que hay dos cosas que Dios tiene que hacer. Él tiene que crear porque es creador y Él tiene que amar porque es amor. Y esas dos realidades, cuando se expresan, dan evidencia de quién Él es. La otra cosa que yo creo que Dios tiene que hacer es cuando Él habla, Él tiene que cumplir lo que Él dice. Cuando Él revela, Él tiene que cumplir lo que dice. Y por eso es que el celo del Señor se combina con la autoridad de Dios. Porque si Él no puede hacer algo, Él no puede demandarle de nadie que lo sigan. Si Él no puede hacer lo que ha declarado que hará, entonces no es quien dice ser. No es quien Él dice ser. Y si Dios no es Dios, a Él no se debe adorar. Si Dios es Dios, si Él no es Dios, no tenemos que seguir las reglas que Él impone. Si no es Dios, no tenemos que preocuparnos de venir a la iglesia y adorar y cantar y leer la Biblia. Si Él no es Dios, no hay problema, ¿no? Uno puede hacer lo que quiera. Pero si Él es Dios, todas las cosas que Él ha dicho, toda la sabiduría que Él ha dado, toda la revelación que ha hecho, todo eso se tiene que realmente hacer una decisión. ¿Qué vamos a hacer con este Dios? La gloria del Adviento es que Dios ha hecho lo que dijo. Por eso es que celebramos esta temporada. No solamente porque hay regalos, y hay canciones, y hay decoraciones, y hay visitas, y hay diferentes cenas que podemos tener. No. Celebramos el Adviento porque Dios hizo algo que Él prometió y lo cumplió, y ahora podemos celebrar esa realidad en nuestras vidas. Él ha cumplido su palabra. Que cuando Dios obra en el mundo, eso afecta a nuestras vidas. Y tenemos que preguntarnos si nosotros creemos en el celo y la autoridad de nuestro Dios. Él dice, por medio de su autoridad y por medio de su propio deseo de enseñarnos quién Él es de donde viene nuestra inspiración para confiar en la paz que Él trae. Porque Dios puede cumplir lo que Él habla, y porque Dios puede hacer lo que Él dice, nosotros podemos tener confianza en la paz que tenemos. Eso no quiere decir que no van a ocurrir cosas que nos va a tratar de robarle esta paz. Eso no quiere decir que van a haber situaciones y circunstancias en que nosotros vamos a decidir hacer algo que realmente no esté en línea con la voluntad de Dios. Eso no quiere decir que nosotros vamos a ser perfectos. Eso quiere decir es cuando nosotros nos salimos de la fila, nos salimos de la línea donde debemos de estar, podemos regresar porque Dios
nunca cambia. Lo que Dios ha prometido, Él siempre lo va a dar. Eso es lo que la parábola del Padre y el Hijo dice, el Hijo pródigo dice, que cuando nosotros llegamos de nuevo a nuestros sentidos, podemos regresar a la casa de nuestro Padre. Porque la autoridad de Dios, realmente no hay nada que podemos hacer para pelear contra su autoridad. Podemos hacer lo que nosotros queramos y nos encontramos allá en un país extranjero haciendo cosas que no debemos estar haciendo. Pero cuando llegue el momento en que recordamos quién Él es y cuando recordamos lo que Él ha hecho y cuando recordamos quién Él es. Eso fue difícil decir. ¿Quién Él es? Lo que vemos es que su celo y su autoridad han estado ahí para ver. Fue un hijo revelado. Fue un rey entronizado. Es un futuro garantizado. Pero también tenemos un Dios quien puede hacer lo que Él dice. El rey prometido es la razón por la que podemos confiar en que llegará un día en el que la paz sea una realidad permanente de nuestras vidas. Ahora se siente como una cosa que viene y se va, viene y se va. Y la razón que se siente así es porque nosotros realmente no estamos en la presencia permanente de nuestro Dios. Todavía estamos trabajando como embajadores en la embajada en otro país, en otra nación, con otra gente. Pero cuando llegue el momento en que nosotros nos encontremos en nuestro reino, en el lugar donde nuestro rey tiene soberanía total, esa paz que Él promete será el aire que respiramos. Ahora solo tenemos vislumbres de la paz. Vislumbres de la paz. Pero en ese día nos encontraremos celebrando y disfrutando de la paz de nuestro Dios. Eso para mí me hace surgir una pregunta. Si eso es la realidad en que nos encontramos, ¿cómo vivimos hoy? Mientras esperamos hasta que el rey haya regresado, ¿cómo es que vivimos hoy? ¿Tenemos que luchar para mantener la promesa? No. La lucha es de Dios. Lo que Dios ha dicho, sucederá. Solo porque tenemos que esperar no significa que Dios esté faltando en acción. Dios se mueve en siglos y milenios, pero nosotros vivimos en horas y días. Y esa diferencia nos hace sentir que Dios está lento para cumplir sus promesas. ¿Por qué se tarda Dios en hacer lo que Él ha prometido? Dios no está tarde. Lo que pasa es que nosotros no tenemos el tiempo que Dios tiene para cumplir lo que Él está haciendo. Y esa escala puede ser bien frustrante. Pero vamos a esperar con paciencia. Tenemos que esperar con paciencia. Dios podemos ver, porque y esto nos ayuda a ver un poco. Si nosotros miramos hacia atrás, en la historia de la humanidad, en la historia de lo que Dios ha hecho, podemos ver todos los momentos en que Dios habló, prometió y se cumplió lo que Él dice, lo que Él dijo. Pero ahora, como nosotros vivimos mirando hacia un futuro que no sabemos, nos sentimos que Dios se ha atrasado en cumplir sus promesas en nuestras vidas. Pero eso no es verdad. Es solamente que no ha pasado suficiente tiempo para nosotros poder reflexionar y ver cómo es que Dios está cumpliendo todo lo que Él ha prometido. En esta temporada de Adviento, yo creo que nos debemos comprometer a tomar una decisión cada día. Una decisión sencilla, simple, pero una decisión basada en lo que Dios ha prometido
y lo que Dios ya ha cumplido en nuestras vidas. Yo creo que esa decisión es que tenemos que confiar en que el Dios que ha enviado a este Rey prometido, que nos ha dado una salvación verdadera, eterna y perpetua, nos va a guardar hasta el día de su retorno. Esa es una decisión que tenemos que hacer todos los días. Que vamos a tener confianza en que Dios va a cumplir lo que Él ha prometido. Yo sé que van a haber días en que eso va a ser difícil de hacer. Van a haber momentos en que nosotros nos vamos a encontrar creyendo que es imposible. Pero también yo sé que si Dios es Dios, ese esfuerzo que hacemos en confiar en lo que Él ha dicho y lo que Él ha prometido no es una pérdida de tiempo. Así que aunque sea difícil y aunque en días que nos encontremos buscando razones para creer y continuar en fe, aún en esos días podemos tener confianza que Dios nunca falla. Hoy es donde está la lucha para creer. Hoy, no mañana ni ayer, porque ninguno de esos dos días existen para nosotros. Lo único que nosotros tenemos es el presente. Así que tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a creer hoy. Ayúdame a creer hoy en tus promesas. Ayúdame a vivir hoy en tu revelación, en tu verdad, en tu carácter. Ayúdame a vivir hoy en lo que tú estás haciendo en mi vida. No en mañana, no en ayer, pero hoy. Y eso realmente es un desafío. Eso realmente es un reto que debemos de asumir. La paz de Dios se encuentra en una relación íntima con el Rey, que también es el príncipe de paz. Y si nosotros nos hacemos ciudadanos sujetos a ese reinado, encontraremos una paz que no podemos explicar. Oremos. Señor, te damos gracias por este día. Te damos gracias por quien tú eres. Te damos gracias, Señor, por todo lo que has revelado y todo lo que tú prometes, Señor, lo has cumplido. Y todas esas cosas que todavía no has cumplido, podemos tener confianza en que lo vas a hacer. Porque tú nunca has fallado y nunca vas a fallar. Señor, te pedimos en este momento que nos ayúdanos, Señor, a tener confianza en ti. Ayúdanos, Señor, a poner nuestro deseo de ver tu mano obrando en nuestras vidas. Que eso no sea una distracción, Señor, pero que sea algo que nos anime a continuar confiando en ti. Ayúdanos, Señor, a vivir en este día. No en el ayer o en lo que viene mañana, pero sino hoy. En el día en que estamos ahora. Ayúdanos a verte a ti y confiar que todo lo que tú dices acerca de tu paz lo vamos a recibir porque tú nos prometiste hacerlo. Y mientras esperamos, ayúdanos, Señor, a no perder vista de las promesas que vienen. Te damos gracias, Señor, en tu nombre pedimos y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.